vamos a estudiar o a tener en cuenta cuando queremos analizar el hígado y las vías biliares. Nos metemos un poquito en la clínica imagenológica. Tenemos que verificar, y eso se puede hacer muy bien tanto por ecografía como por tomografía computada, el tamaño hepático. Ojo, con métodos palpatorios o clínicos o semiológicos podemos tener una aproximación al tamaño hepático, pero nunca va a ser exacto, nunca va a ser, digamos, fidedigno con la realidad. Imagenológicamente, fíjense, este es el hígado, este es el hígado, esto que está acá es el riñón, fíjense la cercanía tan íntima que tienen el riñón con el hígado. Por acá está el diafragma, ubicado inmediatamente por arriba del hígado, y dice, existen actualmente 2 signos de hepatomegalia, aunque que tienen gran valor. Pueden ser subjetivos, pero tienen valor. Uno es la extensión del lóbulo hepático derecho cuando va por debajo o llega abajo del polo inferior del riñón. Esto se aplica, como les dice acá, más que nada en pacientes bajitos, en pacientes de baja estatura o en los pacientes pediátricos, en los chicos. Si el hígado está descendiendo, digamos, tanto como el riñón o más, se puede considerar con seguridad de que ese hígado está agrandado. Tiene una hepatomegalia. Otro signo es cuando el borde inferior del hígado, que sería esto que está por acá, toma una forma más bien redondeada. Normalmente esa punta, por así decir, del hígado es bastante aguda, es bastante afilada. Cuando eso se redondea un poco, es signo de agrandamiento. ¿Por qué se puede modificar? Porque recuerden ustedes que el hígado está metido o está resguardado dentro de una cubierta, una cápsula. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la cápsula? La cubierta, la bolsa que está envolviendo al hígado. ¿Se acuerdan? La cápsula de Gleason, muy bien, de Gleason, así como escribió Lucas acá, o como escribió Sergio, cápsula de Gleason, con 2 S. Esa cápsula de Gleason es poco distensible, es bastante rígida, es muy poco elástica. Entonces, si el hígado se agranda, es como que se tiene que acomodar al poco espacio distensible de esta cápsula. Esa cápsula se la despega fácilmente del hígado cuando hay alguna patología. Las colecciones hemáticas en los traumatismos hepáticos, los hematomas subcapsulares, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen o van a la carnicería, por ejemplo, y ven un hígado de vaca, un hígado de cerdo, en el de vaca se ve mejor, a los que les gusta por ahí el hígado como comida, fíjense que antes de cocinar el hígado, a mí me gusta muchísimo el hígado, a muchos les da mucho asco, a mí me gusta. Fíjense que antes de cocinar el hígado, tiene como una película que envuelve, que uno empieza a sacar como de una puntita, estira y se desprende totalmente esa película que envuelve al hígado. Esa es la cápsula de Gleason. Entonces decíamos, 2 signos que son bastante fidedignos para poder evaluar agrandamiento o no del tamaño hepático. ¿Qué métodos de diagnóstico por imágenes vamos a utilizar? Son varios los métodos de imágenes para diagnosticar enfermedades hepáticas. Debe considerarse también, dice, las posibilidades terapéuticas mediante algunos métodos invasivos, pero que van a estar en manos de radiólogos, pero no tanto ya para el diagnóstico de las patologías, sino como para el tratamiento o la terapéutica de algunas patologías. La embolización, la quimioterapia para patologías propias, por supuesto, los mecanismos de alcoholización o de embolización alcohólica para algunos tumores, como para, digamos, paralizar, por así decir, o frenar el avance tumoral,
Esto hoy en día está muy relacionado al campo de las imágenes, porque lógicamente todas estas técnicas de tratamiento se van a hacer, como ustedes se imaginarán, bajo control imagenológico. Podrá ser bajo control tomográfico, bajo control ecográfico, el que el profesional elija o le parezca conveniente o esté más familiarizado. Pero los métodos de imagen tenemos que pensar en esos dos que yo les dije, la ecografía y la tomografía computada. Ahora, si yo soy consecuente a todo lo que fuimos diciendo, no puedo dejar de tener en cuenta la radiografía directa de abdomen o simple de abdomen. Radiografía simple o directa que ustedes saben cumple con el requisito de ninguna preparación previa por parte del paciente y no se le administra ningún medio de contraste. Por eso es una radiografía simple o directa. Si yo preparo al paciente con la preparación que fuera y si yo le administro un medio de contraste varitado, iodado, por la vía que fuera, ya no es una radiografía directa. Eso, habíamos dicho, recuerden, va a ser un estudio radiológico, digestivo, urinario, ginecológico, vascular, el que ustedes decidan. ¿Cuándo nos puede dar información interesante la radiografía simple de abdomen o directa? Por ejemplo, vemos la región hepática, esta es una directa de abdomen que está parcialmente enfocada, digamos. Fíjense que estamos haciendo más pie en lo que sería el hipocondrio derecho y el flanco derecho, ¿verdad? Y un poquito más también. Por ejemplo, podemos ver superpuesta al área hepática imágenes radiodensas, calcio, por supuesto. Podemos llegar a ver otras imágenes radiodensas metálicas como rastros quirúrgicos, clips, hilos de sutura, etcétera. Podemos ver cuerpos extraños que no estén en la vejiga, lógicamente. Piensen ustedes que las litiasis no son cuerpos extraños, porque las litiasis, si bien son patológicas, son producidas por el mismo organismo. Entonces no son cuerpos extraños. Podemos tener imágenes de aire, también en distintas circunstancias, pero ya que hablamos de imágenes cálcicas, miren este caso que yo les estoy mostrando acá, donde veo una imagen de densidad cálcica, fíjense que está como si fuera contorneando alguna estructura que me aparece por acá. Esto que ustedes ven es una vesícula biliar de gran tamaño con sus paredes calcificadas. Vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos de vesícula, esta situación se va a llamar vesícula de porcelana. Es la vesícula que va a tener sus paredes calcificadas. Indicación, podemos decir absoluta, de una colecistectomía. Hay que sacar esa vesícula porque hay una incidencia muy alta y muy estrecha entre vesícula de porcelana y cáncer de vesícula. Ya vamos a hablar después. No confundamos, por favor, esta imagen con un riñón. En primer lugar, el riñón no tiene por qué tener todo este contorno cálcico, como ustedes se imaginarán, y tampoco es la ubicación lógica del riñón. Muy bien. Les pido, por favor, aguántenme un segundito porque me están trayendo una cosa y estoy solo en casa y no quiero que se vaya la persona.
Bueno, disculpen, ya continuamos entonces. Entonces decíamos, esta es una imagen típica de calcificaciones a nivel de la vesícula biliar que corresponde a lo que vamos a ver después un poquito más adelante, que es una vesícula de porcelana. ¿Cómo aplicamos la ecografía, es decir, el estudio ultrasónico para el hígado y las vías biliares? Fíjense lo que nos dice. Es la modalidad diagnóstica de elección en el estudio del cuadrante superior derecho del abdomen. Se puede determinar muy bien con este estudio la morfología y el tamaño del hígado. Ustedes saben que la ecografía es un estudio absolutamente incruento, fácil de realizar, accesible en cuanto a costo, en cuanto a realización y que nos va a aportar mucho. El problema que por ahí va a tener la ecografía es el caso, ya lo habíamos visto, por ejemplo, del paciente que esté con un abdomen agudo o que esté marcadamente distendido, que esté muy lleno de aire, de gas. Ustedes saben que el aire o el gas aborta el ultrasonido porque no hay respuesta ecoica. Entonces, no se puede hacer. Va a servir también para evaluar tumores, abscesos, nos va a servir como guía imagenológica para maniobras que podrán ser un poco más invasivas, punciones, drenajes, percutáneos, etc. Cuando hablamos de percutáneos, quiere decir a través de la piel. Vamos a meter una aguja, vamos a meter una guía, lo que fuera, a través de la piel, eso es percutáneo. Y en este momento, si nosotros a esa ecografía adjuntamos, digamos, la función Doppler o Doppler color, nos va a servir para evaluar muy bien la morfología, la anatomía y la funcionalidad del flujo sanguíneo en el hígado normal o en el hígado patológico. La ecografía, entonces, recuerden, sumamente útil para estas cuestiones. Y el otro método, que ya lo habíamos comentado, muy utilizado, va a ser la tomografía axial computada. Fíjense que la tomografía es capaz de definir, dice, no solo la anatomía hepática normal y analizar la estructura hepática, sino me permite ver, por así decir, adentro de las lesiones. ¿Por qué razón? Por el plano de corte. La tomografía axial computada me va a cortar en sentido axial, en sentido transversal. Y podemos hacer estudios tomográficos o tomografía de abdomen, como ustedes la van a pedir, con o sin contraste. ¿Cuál va a ser el contraste para estudiar el hígado, las vías biliares? Contraste iodado endovenoso, siendo esta última opción, dice, mucho más sensible para detectar una patología. Por supuesto, porque siempre que hacemos una tomografía con contraste endovenoso iodado, antes o previamente vamos a hacer seguramente los mismos cortes sin contraste. Entonces vemos cómo varían las imágenes de esas estructuras anatómicas antes y después de administrar el medio de contraste. Si la lesión que me aparece refuerza la densidad, si cambia la densidad después del contraste, si capta el contraste, si no capta el contraste, si el contraste queda en la periferia o si el contraste se mete, digamos, bueno, eso va a ser muy útil. Si es una lesión quística, si es una lesión sólida, toda lesión quística con contenido líquido no tiene vasculatura. Ningún quiste tiene vasos sanguíneos adentro. A lo sumo llegarán a la cubierta, a la cápsula. Pero si fuera una lesión parenquimatosa, un tumor primario, secundario, un hepatoma, un hepatocarcinoma, metástasis hepáticas, bueno, esas estructuras tumorales tienen una muy rica y patológica, por supuesto, vascularización. Es decir, le hacemos el contraste iodado endovenoso y, por supuesto, lo van a captar, van a reforzar esa densidad y me va a variar la imagen. También la resonancia nuclear magnética. Antes de entrar, a ver, tengo dos preguntas.
¿Cuál es la diferencia en una eco del hígado entre el depósito de grasa, sustancia amiloide e hierro? El hígado que tiene depósito de grasa, es decir, el hígado graso, como habitualmente se llama, va a tener áreas, creo que hay imágenes, después las vamos a ver cuando veamos, no en esta primer presentación, sino cuando veamos más la parte de los casos, y en los talleres también los van a tener. El hígado graso o la esteatosis hepática me va a dar áreas más o menos localizadas, dependiendo de la gravedad, que van a ser hipodensas. ¿Por qué razón? Porque la infiltración grasa hace que la zona del parénquima hepático que esté invadida por grasa se vuelva, lógicamente, hipodensa. La grasa es hipodensa respecto al hígado. La grasa no tiene vasos. El hígado tiene una rica vascularización. Lo mismo o muy parecido va a aparecer con los depósitos amiloideos. Con el hierro, cuando hay hierro, piensen ustedes que el hierro ya es un metal, entonces ahí vamos a hablar de otra densidad. Pero no es común, digamos, de esto, de lo que acá me preguntan. Por ahí lo que vamos a hablar vamos a ver más, es la degeneración grasa o los depósitos grasos. Y a ver, acá Florencia me pregunta, o sea que voy a determinar el tipo de patología según el comportamiento del contraste en el órgano. Sí, en ese caso sí, como les decía recién. ¿Refuerza? No refuerza. ¿Es quístico? ¿Es sólido, por ejemplo? ¿Es inflamatorio o es degenerativo? De acuerdo a cómo va captando el medio de contraste, o hasta dónde lo capta, o con qué intensidad o con qué fuerza lo capta o lo toma, digamos. Si hablamos de la resonancia magnética nuclear o resonancia nuclear magnética aplicada al tema que hoy nos toca, nos dice que desde su advenimiento gana importancia, por supuesto, brinda muy buena información anatómica y también funcional en la patología hepática. Y lo vamos a poder hacer sin contraste o con contraste. Recuerden que si ya vamos a manejar contraste en resonancia magnética, el contraste que se va a utilizar es el gadolíneo. Es el contraste propio de la resonancia magnética. Se va a administrar por vía endovenosa y es un contraste con el que nos vamos a manejar con absoluta tranquilidad, porque no va a desencadenar jamás una reacción adversa colateral por parte del paciente. Fíjense, nos dice también que la resonancia magnética es de alta sensibilidad y especificidad para estudiar las patologías de la vesícula y de las vías biliares. Si yo digo alta sensibilidad y alta especificidad, ¿qué estoy diciendo? Fíjense que por ahí los tomamos a estos dos términos como sinónimos. No son sinónimos. Cuando un estudio es sensible, cuando tiene la posibilidad o la característica de diferenciar lo normal de lo patológico. Ese es un método sensible. A mí me dice si el hígado es normal o si el hígado es patológico. Lo ideal es que a esta sensibilidad se sume la especificidad. ¿Qué es la especificidad? Cuando un método me puede determinar qué patología específica presenta ese órgano o ese paciente. Sensible cuando detecta la patología. Específico cuando detecta qué patología es. Un poquito lo que yo les decía recién. Es quística, es sólida, tumoral, es infeccioso, es un absceso, en fin. La resonancia es muy aplicada para estas cuestiones y nos dice algo relegando a este estudio de nombre larguísimo, que ustedes lo van a ver abreviado como CPER, que quiere decir colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Un estudio radiológico, también se lo tomaba desde la tomografía, bastante complicado de hacer, con una serie de posibles efectos indeseables y que si yo aplico, ¿se acuerdan que decíamos ese criterio de justificabilidad actual?
yo no sé si vale la pena o se justifica hacer el procedimiento. Ojo, hay gente, hay escuelas, hay protocolos que lo siguen utilizando. Y realmente bien hecho y específicamente hecho, cumple. Las escuelas de Córdoba, por ejemplo, siguen utilizando mucho este método de la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué este nombre tan largo? Fíjense que si yo digo colangiopancreatografía, vamos por parte, es la imagen, grafía, grafos, del páncreas y de las vías biliares. Colangio quiere decir vías biliares. Si es vesícula específicamente, digo colecisto. Si digo colangio, vías biliares. Y si digo colecisto colangio, es vesícula biliar y las vías biliares. Entonces, la imagen del páncreas y de las vías biliares, para lo cual voy a entrar al paciente por vía endoscópica retrógrada. ¿Por qué razón? Voy a entrar por arriba, tubo digestivo, estómago, duodeno. Tengo que visualizar el punto de desembocadura de la vía biliar y de la vía pancreática, segunda porción del duodeno, ampolla de Vater, esfínter de Oddi, y por ahí me meto con la sondita o con la guía para analizar la vía pancreática y la vía biliar. Retrógrada porque voy a volver hacia atrás, es decir, hacia adentro del páncreas, hacia adentro de las vías biliares. Por eso colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. A mi criterio, mi opinión, en este momento, superada ampliamente por la resonancia magnética, con muchísimos menos riesgos para el paciente, de más fácil realización y mejores resultados. Fíjense esta imagen, no sé qué pasa acá. Con este examen se puede hacer una biopsia del páncreas, sí se puede tomar. Son estudios que también sirven para biopsiar, por supuesto, la estructura que llegue y hasta donde pueda llegar. Fíjense lo que estábamos diciendo, acá tenemos una imagen de métodos que también se utilizaban. Esto es lo que yo les comentaba, acá está la abreviatura colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, esta es la guía que va entrando, y fíjense, vemos, por ejemplo, la vía biliar, colédoco, fíjense esto que está acá, una imagen hipodensa a este nivel, o radiolúcida en realidad, porque este es un estudio radiológico, que corresponde a una litiasis que está metida en esa vía terminal biliar. Pero fíjense esta parte de la vía, como yo tengo algo acá que me está comprimiendo, fíjense cómo disminuye el calibre de la vía biliar, un proceso expansivo, lo más probable, un tumor a ese nivel que me esté comprimiendo la vía y lógicamente cualquier estructura, cualquier vía que sea tubular, por así decir, como si fuera una manguera, y yo la aprieto desde afuera, la comprimo desde afuera, fíjense que todo el sector anterior, lógicamente, va a tener una dilatación preobstructiva de la vía biliar, en este caso. ¿Cómo voy a traducir esto clínicamente en el paciente? ¿Qué me va a llamar la atención de este paciente que tiene su vía biliar obstruida y dilatada? Y está llena de bilis esa vía. ¿Cómo me aparece? Exacto, ictérico. Es el paciente que me va a llegar amarillo, una obstrucción de la vía biliar. Y esto es un estudio por resonancia magnética que se llama, como acá lo tienen, colangio-resonancia. Resonancia de las vías biliares. En este caso, fíjense, incluyendo a esto que está acá, que es la vesícula biliar, ustedes se imaginarán. Fíjense que acá estamos viendo lo positivo. ¿Qué quiere decir lo positivo? Estamos viendo lo que se ve, aunque parezca una redundancia lo que digo. ¿Por qué razón? Porque a este paciente, para hacer esta colangioresonancia, seguramente se le administró gadolinio y fue a la vía
que a mí me interesa ver. Fíjense que este puntito que yo tengo acá, en este punto, fíjense, voy a tener o puedo localizar la ampolla de Vater. Porque acá me está llegando la vía biliar, la flechita negra, si llegan a ver, me está indicando esa litiasis que se escapó de la vesícula y se metió en la vía biliar, y realmente el problema se va a plantear si esta litiasis se enclava acá y me obstruye, me tapona totalmente la vía biliar. Ahí sí voy a tener una obstrucción y una dilatación muy severa de la vía biliar. Fíjense que acá también hay pequeñas imágenes que pueden corresponder a lo mismo. Pero fíjense las características de esta vesícula biliar. Una vesícula biliar de un tamaño importante, digamos, con una buena cantidad de bilis. Son estudios que se hacen en ayunas. Entonces esta vesícula está en un estado de represión y de relajación. No evacuó su contenido porque está en ayunas el paciente. Pero fíjense, yo les pregunto, la intensidad de esta vesícula biliar, no les digo densidad porque es una resonancia, manejamos intensidades. La intensidad es homogénea, la imagen es homogénea. Fíjense todo esto que yo tengo por acá. Imágenes hipointensas, tirando más a lo negro, a lo gris. ¿A qué pueden corresponder? Con esa forma, con esa situación, con esa ubicación, con ese número. ¿Qué son? ¿Qué tiene esta vesícula? ¿Qué tiene este paciente? Por supuesto, esta es una vesícula litiásica. Fíjense que desde el mismo punto donde partimos recién, esta ampolla de Vater, estoy viendo esta otra imagen que tiene este recorrido. Y yo quiero que ustedes me digan, ¿qué es esto? ¿Qué vía estoy viendo acá? Con esta forma, con esa morfología, con esa ubicación anatómica. ¿Qué vía es esa? ¿Qué órgano estoy viendo? En realidad no veo el órgano, veo la vía que va por adentro. Exacto, esa es la vía pancreática. Este es el conducto pancreático o conducto de Wilson. Acá lo tienen. Por supuesto, patológico por estas imágenes litiásicas que ahí me aparecen. Había una preguntita, creo que quedé sin responder porque justo pasamos. Doctor, ¿esta masa podría ser la vesícula biliar dilatada por la cantidad de bilis almacenada? Si fuera muy grande, si no, la vesícula biliar no comprime tanto, no comprime tanto. En esto más probable sería pensar en alguna masa, pero no se descarta la posibilidad de que sea una vesícula biliar que esté, digamos, en un estado de represión total, o sea, que esté totalmente saturada de bilis. A ver, acá me indican que hay una pregunta. Ah, no, páncreas, perfecto, muy bien. Entonces, esto es un poco lo que nos aporta el estudio radiológico que decíamos era la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada y lo que me otorga la colangioresonancia. Mucho más fácil realización, menor margen de morbilidad en cuanto a las complicaciones que puede aparejar el método. Muy bien. Paramos unos minutitos y después vamos a alargar con esta otra cuestión que tiene que ver ya con las lesiones. ¿Hay alguna pregunta hasta acá antes de hacer nuestro recreo habitual? ¿Algo que me quieran preguntar? Acá me preguntan mi correo, por favor. Mi mail, sí, no tengo inconvenientes. Acá les anoto para que ustedes lo tengan. Perdón, esperen un poquito, pero lo tenía en mayúsculas. Ese es mi correo por si necesitan o tienen alguna duda. Muy bien. Paramos unos minutos y volvemos, seguimos con nuestra clase entonces. Si hay alguna pregunta, la hacemos después o me las ponen acá en el chat como ustedes quieran. Nos encontramos en un
hablar sobre la localización de las lesiones. Cuando hablamos de localización, hablamos si pertenecen a la región intrahepática o extrahepática. Las intrahepáticas se van a dar como, por ejemplo, distorsión de las ramas vasculares. La cápsula de Gleason, que hoy la referíamos, va a estar como más prominente, abultada o irregular dentro de la escasa distensibilidad que tiene, o desplazamientos de la vena cava. Estos son datos más imagenológicos puntualmente hablando. Ahora, cuando la lesión, es extrahepática, en lugar de prominencia de la cápsula de Gleason, lógicamente pensemos, va a haber una invaginación de la cápsula de Gleason. Es como que desde afuera algo se apoya sobre el hígado, sobre la cápsula de Gleason, y lo empuja hacia adentro, lo invagina. Puede haber discontinuidad del contorno por esta presión que se va a ejercer desde afuera. Pueden aparecer cuñas de grasa cuando la patología es degenerativa. En fin, otros signos que no son demasiado relevantes para lo que nos interesa. Ahora, ¿cuáles van a ser las alteraciones hepáticas más frecuentes que podemos encontrar? Algunas que van a ser difusas porque no van a tener un punto de localización exacto, van a estar más distribuidas, más generalizadas, más difusas. Primer ejemplo, hoy lo habíamos mencionado, una esteatosis hepática o una degeneración grasa del hígado o, como habitualmente y comúnmente se lo conoce, el hígado graso. También una lesión degenerativa bastante frecuente, que es la cirrosis hepática, una alteración inflamatoria, que es la hepatitis en sus distintos tipos y modalidades, o algunas enfermedades de depósito que ustedes hoy también hicieron alusión, que son más raras, digamos, son más infrecuentes. Dentro de las focales, prácticamente vamos a hacer alusión a la patología tumoral, ya sea benigna o maligna. Representante característico de las benignas, el hepatoma, el tumor de hígado, benigno. Si nosotros a esa palabrita hepatoma le agregamos carcinoma, vamos a hablar del hepatocarcinoma. Va a ser una lesión maligna primaria del hígado, aunque por lejos las lesiones tumorales hepáticas más frecuentes son las secundarias, son las metastásicas. Recuerden que el hígado es uno de los órganos choque de cualquier distribución metastásica. Hígado, pulmón, cerebro, riñón, los órganos que tienen una circulación bastante importante. Y algunas alteraciones que pasan ya por lo vascular, las trombosis portales, los infartos hepáticos, en fin, mucho más raras y menos frecuentes que las que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué podemos decir sobre las lesiones hepáticas difusas? Fíjense que si nos referimos a este grupo, vamos a ver qué características nos van a ayudar para diagnosticar estas lesiones o enfermedades hepáticas difusas. Van a tener una forma de cuña o segmentaria, no producen efecto de masa, no abultan el contorno hepático, es como que se van metiendo, por así decir, en el interior del órgano, en el parénquima propiamente dicho. Generalmente van a localizarse en la zona circundante adyacente al ligamento redondo. Las venas hepáticas, portales, etcétera, no modifican su trayectoria porque no son lesiones, ocupantes. Son lesiones infiltrantes, difusas, pero no ocupan un espacio, digamos, evidentemente. Entonces, por ahí los trayectos vasculares no se van a modificar demasiado. Fíjense las imágenes de la esteatosis hepática o del hígado graso o de la degeneración grasa del hígado. Tenemos una imagen ecográfica, una imagen tomográfica. Esto que está acá es el hígado graso, es el hígado, mejor dicho. Y fíjense cómo en esta zona un poco central y más dirigiéndose hacia este extremo, tenemos una hiperecogenicidad hepática. Imágenes o regiones hiperecogénicas o hiperecoicas. Si yo digo hiperecogénico,
estoy diciendo que generan una mayor producción de ecos, que hay una mayor cantidad de ecos, que son lesiones, fíjense, que van a tender más a lo blanco. ¿Por qué la enfermedad hepática grasa difusa, la esteatosis, me va a dar esta hiperecogenicidad? Porque recuerden algo, la grasa brilla en ecografía. Algunos también, en lugar de utilizar la palabra o el verbo brillan, dicen refringen en ecografía. Es como que se iluminan, como que aparecen más visualizables. La grasa brilla en ecografía. Fíjense como toda esta área de acá y esta de acá hay una imagen hiperecogénica, hepática, difusa, bastante irregular, se va perdiendo. Yo no tengo una lesión focalizada, localizada en este punto que tiene esta forma, este tamaño, estos bordes, no. Acá el proceso es infiltrativo difuso. Lo estudio al paciente por tomografía computada, fíjense, seguramente anatómicamente nos vamos a ubicar mucho más fácilmente en una tomografía que en una ecografía, y observen la imagen, las características tomográficas de este hígado. Tomemos como referencia, está bueno, al vaso que está normal. Fíjense que el vaso normal tiene una densidad importante y es homogénea esta densidad. Fíjense que la densidad hepática también es marcada, pero es heterogénea. Fíjense como yo tengo áreas, toda este área de acá, este área de acá, esta punta hacia abajo, este área de acá, acá, hay una hipodensidad en el hígado, difusa, de aspecto bastante invasivo, infiltrativo, poco delimitado, poco contorneado. Esto es la invasión grasa. Ese es el hígado graso. ¿Por qué lo veo hipodenso? Y porque sabemos que la grasa es menos densa que la sangre. El hígado tiene normalmente densidad, en la escala de densidades, densidad agua, o sea, la densidad de la sangre. Recuerden que la densidad grasa es menos densa, por eso la voy a ver de esta manera. Con una imagen, no nos confundamos por favor, acá con esta forma característica, más hipodensa, homogénea, esa es la vesícula biliar, que no tiene por qué afectarse necesariamente en un hígado graso. Puede estar secundariamente afectada, pero no necesariamente va a tener una afectación muy marcada en un paciente con una esteatosis o con un hígado graso. Lo que nos aporta la ecografía entonces y la tomografía en la misma patología, en la esteatosis, en la degeneración grasa, en el hígado graso. Lesión hiperecogénica ecográficamente, lesión hipodensa tomográficamente. Si hay alguna pregunta, por favor, me la van formulando. Fíjense lo que decíamos recién, el hígado graso, ¿qué características va a tener? Ecografía, aumento de la ecogenicidad. No hay efecto de masa, no empuja, no desplaza, infiltra, se va metiendo, digamos. En la tomografía vamos a ver un hígado hipodenso, lo veíamos recién. Y fíjense la aclaración, sin compromiso de las estructuras vasculares. ¿Por qué? Porque todo ese área grasa pierde vascularización. Recuerden que la grasa, el tejido adiposo, no es vascularizado. Las imágenes las vimos recién. Esto de la resonancia lo vamos a ver cuando veamos un poquito más adelante resonancia. Nos puede dar, como se dice, una señal oscura, más hipointensa, que es propia de la grasa, dependiendo en qué modo de resonancia se realiza. Por eso solamente lo menciono ahora. Esto de las señales en T2 o en T1 lo vamos a ver un poco más adelante cuando apliquemos la resonancia fundamentalmente a las lesiones de partes blandas en la columna vertebral. Otra patología que vamos a encontrar, yo les dije recién, como difusa, como infiltrante, etcétera, en este caso una patología degenerativa que va a ser la cirrosis. En el paciente con una cirrosis
vamos a encontrar una respuesta generalizada del hígado a la lesión y va a haber una necrosis hepatocelular. Un cuadro que a la larga o crónicamente tiene consecuencias bastante severas para el paciente. Y fíjense estos datos, sobre todo estos que están acá, las causas más comunes. No puedo dejar de pensar, si estoy hablando de un paciente cirrótico, los antecedentes que pueda tener de alcoholismo crónico, directamente relacionado, así como después vamos a ver algunas otras patologías pancreáticas, y las hepatitis virales, sobre todo recurrentes. El paciente que hace hepatitis recurrentemente. Fíjense que esta afectación inflamatoria va a llevar a un compromiso degenerativo del parénquima hepático, del hepatocito, lo que me va a ocasionar una cirrosis. ¿Son las únicas causas? No, hay otras causas más raras, menos frecuentes, menos comunes, la hemocromatosis, las congestiones hepáticas, las obstrucciones biliares, algunas intoxicaciones por fármacos, medicamentos o toxinas, etcétera, y las complicaciones, digamos, llamativas, graves para el paciente, van a ser los sangrados, va a ser la degeneración o la transformación neoplásica, y lo que muchas veces va a llevar a la muerte al paciente va a ser el fallo hepático. Podrá ser de evolución crónica o en un momento hace su complicación aguda y el paciente se va a morir por un fallo hepático agudo o una insuficiencia hepática aguda. Fíjense que así como hablábamos de lesiones, esperen un poquito porque quiero ver, porque ya entraría en otro tema, pero no quiero avanzar si tengo que cortar porque nos está quedando muy poco tiempo. Espérenme un segundito. Entonces, esto podemos decir, hablamos recién de la cirrosis. Y fíjense este otro caso, estas otras imágenes, con esto terminamos, porque después entraríamos en las lesiones hepáticas focales y eso es un poco más extenso. Fíjense que vamos a encontrar alteraciones en la relación o en la, digamos, en lo normal en cuanto a la morfología hepática o a las relaciones de sus distintas porciones. Fíjense, pacientes con una cirrosis avanzada, acá. Un aumento del tamaño, por supuesto, del lóbulo caudado, y fíjense del izquierdo hasta dónde avanza. Lo mismo que en este otro caso. Fíjense que todas estas imágenes que nos marcan acá las flechas van a ser áreas de fibrosis, porque la complicación de la cirrosis va a ser la fibrosis hepática. Si yo digo fibrosis, voy a hablar de invasión de tejido fibrótico. El tejido fibrótico es tejido fibrocicatrizal, o sea, nos cambia totalmente la naturaleza del parénquima hepático normal. Vamos a tener circulaciones colaterales para tratar de rescatar o de nutrir este órgano, digamos, pero la situación es bastante complicada. Y observen, en ambos casos, acá en este se ve un poco mejor y me está marcando esta línea, la ascitis, es decir, ese contenido líquido que va a estar inundando la cavidad peritoneal, el abdomen del paciente. Lógicamente, clínicamente esto va a tener una traducción muy característica. ¿Cómo vamos a ver si al paciente cirrótico, alcohólico crónico o alcoholista crónico, que puede tener su toque no solamente hepático, sino biliar y muchas veces pancreático también? Fíjense ese abdomen abultado, lustroso, tenso. Si nosotros lo tocamos, muchos comparan como si golpeáramos o tocáramos el paño de un tambor, digamos, de un bombo, porque por ese contenido que tiene, y es un abdomen cuyas paredes están a tensión. Fíjense el líquido ascítico, que lo vamos a ver muy bien tomográficamente, como ustedes lo tienen acá. Acá también, fíjense este abdomen totalmente inundado por líquido ascítico. Acá se localiza más en la porción anterolateral derecha del abdomen, que tiene que ver con esa reacción, digamos, peritoneal, abdominal,
ante este proceso, que es un proceso degenerativo, inflamatorio, crónico, etcétera, que perfectamente lo podemos detectar por tomografía, como ustedes tienen acá, o inclusive, al ser líquido, piensen ustedes que la ecografía tiene una excelente llegada a estos pacientes, siempre y cuando nuestro paciente no esté muy distendido. Recuerden lo que decíamos, si el paciente está distendido, va a tener mucha cantidad de aire o de gas que me va a impedir o me va a complicar la llegada del ultrasonido para conseguir el retorno del eco y poder ver la imagen. Pero la tomografía computada es casi soberana, digamos, en este tipo de lesiones. Muy bien, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Porque, o si no, vamos a cortar acá. No quiero, faltan 5 minutos para nuestro límite de Zoom, pero no quiero entrar a este tema, que son las lesiones hepáticas focales, porque es bastante más extenso y no lo quiero cortar cuando recién lo estemos comenzando. Retomaríamos en nuestra próxima clase del lunes próximo a las 17, a las 5 de la tarde, con este tema de las lesiones hepáticas localizadas focales. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la patología tumoral del hígado. Y sus imágenes, por supuesto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran que les vuelva a explicar o a aclarar o alguna duda? Bueno, perfecto. Si no hay entonces ninguna duda, nos vemos el lunes próximo. Que tengan una buena semana y ya les vamos a ir pasando la información, las novedades. Los talleres de toda esta parte, si no se subieron todavía, en el transcurso de la semana van a tener varios que van a ir recibiendo, como para ir completando. Y después sí, por supuesto, les vamos a pasar el Power. Cuando terminemos de darlo, como hacemos habitualmente, pasamos el Power. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces el lunes próximo. Que pasen bien.